Efesios 4, 20 al 24, título del sermón, Bases y condiciones para una vida o para vivir como creyentes. Eh, Dice el relato bíblico aquí, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aquí encontramos el relato continuado donde había dejado el pastor Miguel la semana pasada, que hablaba acerca de comenzar a dejar todas las cosas que andaban o andan los gentiles. Los gentiles, cuando habla de los gentiles, habla de la persona, del hombre, del ser humano que no conoce a Cristo, en este caso. Nosotros también formamos parte de esos gentiles, ¿sí? Y comienza a describir algunas cosas que hay en el corazón o que había en nuestros corazones y que ya no debe estar más. Y aquí continúa describiendo. Es muy común hoy en día, como en aquellos tiempos, en los tiempos de los Efesios, inventar excusas para para justificar el pecado o, digo, para vivir en la carne, para vivir en desobediencia a las Escrituras o para vivir de una manera que no agrada a Dios. Es fácil muchas veces tener ese tipo de excusas y vivir de esa manera. Pablo pasó un año hablándole a la iglesia en Éfeso, enseñándoles, mostrándoles cómo debía ser la conducta de ellos. Por eso le dice allí en el versículo 20, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Toda la enseñanza se escudriña a la luz de la Biblia. Hay que ser muy cuidadoso con algunos que por ahí tratan de acomodar las escrituras para su conveniencia. De hecho, hay pastores que no sé si son pastores, si son hermanos, pero que se hacen llamar pastores y que acomodan las escrituras a su conveniencia, más bien para lucrar. No quiero hablar mal de ellos, pero es una realidad en la que estamos viviendo y en la que nosotros, como hijos de Dios, debemos ser, si tenemos que pensar en las escrituras y en algunos hermanos que tenían las escrituras, me viene a la mente los de Berea, cuando Pablo pasó por allí. Dice que los de Berea eran tan atentos, eran tan celosos de lo que le iban enseñando, que ellos, después cuando se había ido Pablo, se iban a sus casas y se examinaban y miraban en las escrituras a ver si todo lo que había enseñado Pablo estaba de acuerdo conforme a las escrituras. Muchas veces vamos a encontrar personas así. Hay otros, y en la iglesia de Éfeso seguramente que había. Por eso Pablo tiene que dar esta enseñanza, primero mostrándole, como decíamos domingos anteriores, la posición que tienen en Cristo o que tenemos nosotros en Cristo en los 3 primeros capítulos, y desde el capítulo 4 en adelante empieza a demandar o a mandar de parte del Señor cómo deben vivir. Y acá le está diciendo, ustedes no han aprendido así a Cristo. Eh, Había muchos entre ellos que también no recibían buena enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué no recibían buena enseñanza? Seguramente porque ellos no estaban preparados. No podemos decir que Pablo no enseñaba bien. Después de conocer todo en el Nuevo Testamento, lo que ha sido la vida de Pablo, nadie puede decir que Pablo enseñaba con errores o directamente pasaba por alto cosas hacia los hermanos, sino que enseñaba toda la verdad que Dios le había dado. ¿Recuerdan cuando Jesús enseñaba? Jesús decía, el que tiene oído para oír, oiga. Dios es el que tiene que abrir el entendimiento
para que oigan la verdad. Es Dios el que abre el entendimiento. Otra de las cosas, también Dios es el que toca los corazones. Dios es el que trabaja en el corazón de cada uno de nosotros. Es la experiencia de cada uno de aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Esto que le estoy diciendo. Dios tocó mi corazón y abrió mi entendimiento para conocer la verdad del Evangelio. De otra manera, hasta el día de hoy, vemos a personas afuera que andan muertos en sus delitos y pecados, y así Dios lo ve. Hay un pasaje en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, cuando Pablo llega a Filipo, se encuentra, está a la orilla perdón, en la puerta de la ciudad, y allí había una mujer llamada Lidia. Y el relato bíblico dice que Dios preparó el corazón de Lidia para que estuviese atenta. Entonces, es Dios el que prepara el corazón, es el Dios el que hace que abra tu entendimiento. El salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos, en mi corazón he guardado tus dichos. O sea, es Dios el que hace esa obra maravillosa. Si Dios no trabaja en el corazón de las personas y de los creyentes, para que estemos atentos a la verdad, en vano es todo esfuerzo que nosotros podamos poner. O sea, digo, cuando hablo de nosotros, hablo de los predicadores. Y por otro lado, también tenemos que entender, aquellos que enseñamos las escrituras, ya sea desde el púlpito o a través de un discipulado, o a través de acompañar a aquellos que están queriendo conocer mejor las escrituras, si primero nosotros no hablamos con Dios y nos ponemos en sus manos, pero también ponemos en las manos de Dios al oyente que va a recibir la enseñanza, para que la palabra no sea palabra nuestra, porque de pronto hay muchos, y de hecho me ha pasado también a mí, cuando quería conocer más las escrituras, iba con hermanos y tenía muchas curiosidades y preguntaba, y era muy preguntón, y es una buena manera de conocer más lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y entonces debemos saber a quién acudir, pero también debemos hablar no con nuestras experiencias, que de pronto pueden llegar a ser buenas para el oyente, pero la experiencia mía no le sirve al oyente. Y la experiencia mía no va a impactar en la mente y en el corazón del oyente, del hermano o de la persona que está escuchando. Pero la palabra de Dios, que dice en Hebreos, que es más poderosa y es más cortante que espada de dos filos, es la palabra de Dios la que tiene poder. No son nuestras palabras, ¿sí? Tengámoslo presente siempre a esto cuando tengamos que hablar con hermanos que quieren conocer más del Señor, o cuando tengamos que visitar a alguien que de pronto está queriendo conocer más o descubrir por qué está viviendo lo que está viviendo. Entonces, hablemos con el Señor, pongámonos en las manos del Señor nosotros, y también pongamos en la mano del Señor a las personas a las que vamos a ir a visitar. Eh, Esto es lo que estaba sucediendo cuando trabajamos con personas, como lo que estaba sucediendo con Pablo. No habéis aprendido así a Cristo. Por otro lado, también tenemos que entender que muchas veces las personas que no están preparadas, porque no han dispuesto su corazón, o porque directamente no quieren escuchar, han cerrado no solamente sus oídos, sino que sus corazones. De pronto pueden estar entre nosotros, pero están pensando cómo hacer para el mes que viene, que estamos cerquita ya, pagar las cuentas. ¿A quién le pago y a quién no le pago? Por ejemplo. O están pensando en la reunión, mirá, no me contestó fulano de tal. O la chica aquella no me habló. ¿Qué pasó? O el muchacho aquel tampoco. ¿Y qué pasó? Y la mente nuestra no está en las cosas de Dios, sino que está en las cosas de este mundo. O directamente, de pronto podemos llegar a ver personas que están mandando mensajes con su celular en plena reunión.
esto es porque no están atentos, porque sus corazones no están dispuestos para recibir el mensaje. Muchos de estos efesios fueron enseñados por Cristo y realmente el Espíritu Santo obraba en sus vidas como el maestro y ellos tenían, muchos de ellos también eran enseñables. O sea, tenían un corazón para poder seguir recibiendo todo lo que Pablo les iba dando. También podemos decir que si son salvos, esta palabra aprender a Cristo es una línea muy delgada entre los salvos y los perdidos, entre los condenados y los que van al cielo. Dice en el original, aprender es llegar a conocer. Y aprender, esta palabra, no habéis aprendido, no hace referencia a conocimiento, sino hace referencia a tomar, a aferrarme. No habéis aprendido así a Cristo. En el original, como les decía, hay dos palabras para aprendiz, alumno y discípulo. Pablo tenía muchos de estos y seguramente que todos ellos también estaban aprendiendo a Cristo. En Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús dijo, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Allí está refiriéndose al conocimiento y a verlo y a descubrirlo. La salvación tiene que pasar por la mente y aún por el entendimiento. En Juan capítulo 6, versículo 45, allí hay un relato bíblico del Señor Jesús que dijo, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Este pasaje que cita Juan, el Señor Jesús en Juan hace referencia a Jeremías capítulo 31, 33 y 34 y capítulo 32, versículo 38, que tiene que ver justamente con este pasaje que estamos leyendo nosotros. Serán enseñados, ellos serán mi pueblo. Ya en la antigüedad, Dios le estaba hablando a Israel, pero también estaba pensando en nosotros. Y ellos serán mi pueblo, y les voy a enseñar. De eso trataba el pasaje que les recuerda el Señor Jesús. El Evangelio viene a nuestra mente y muchas veces no debemos recibirlo como experiencias, como decía hace un momento. Hay muchas personas en la iglesia que de pronto cuando le preguntamos, ¿tenés a Cristo en tu corazón? ¿Conoces al Señor? ¿Cómo sabes que sos hijo de Dios? ¿Cómo sabes que tenés vida eterna? ¿Cómo sabes que sos salvo? Que sos un converso y no un inconverso. ¿Cómo es que lo sabés? Y de pronto puede haber personas que te dicen, bueno, porque yo estaba muy enfermo y la verdad vinieron a visitarme, me invitaron, me llevaron a la iglesia, hablaron, me enseñaron. Yo la verdad que me sentí a gusto en ese lugar, conocí mucha gente buena y de pronto esas personas han frecuentado la iglesia evangélica, han adoptado la costumbre, las formas de los hermanos en la fe, la han llevado a su casa y terminan creyendo que son creyentes, cuando nunca entregaron su corazón a Cristo, cuando nunca entendieron la verdad del Evangelio. Entonces, Dios no le abrió el entendimiento, que no sean inducidos de pronto con este tipo de enseñanza. Obvio que hay, decía hace un momento, pastores que acomodan el Evangelio para su conveniencia y no predican a Cristo. El tema es que tenemos que hablar del pecado. El tema es que tenemos que hablar del arrepentimiento. De eso se trata. Hoy en Cristo somos nueva criatura. Tiene que ver con esto que va a decir más adelante en cuanto a la pasada manera de vivir. Y entonces aquí comienza el Señor a referirse, eh, Pablo, perdón, comienza a referirse acerca de las cosas que tienen que dejar de lado, despojarse del viejo hombre.
eh, que nosotros podamos estar dispuestos siempre a estar atentos a la enseñanza y a qué cosas son las que tenemos que despojarnos. ¿Cuáles son las cosas que debemos dejar de lado? Debemos quitarnos ese ropaje viejo, despojarnos de ese viejo hombre, renunciar a nuestra antigua vida. De eso se trata el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de hábito, con un cambio de manera de actuar. Si de pronto iba hacia un lado, me doy vuelta y voy totalmente al lado contrario. De eso habla el arrepentimiento, que cada uno de nosotros estemos dispuestos a entender de esta manera, que Dios espera de cada uno que realmente primero entendamos y luego comenzamos a actuar, volviéndonos de de aquellas costumbres, de aquellos hábitos, de todo lo que nos ensuciaba y de todo lo que nos alejó de Dios. De pronto ahora tenemos que estar eh, en Cristo, agradándole a Él, dejar de hacer todo aquello que nos arrastró a este mundo de perdición. Por ejemplo, también dice aquí, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, tener un entendimiento dispuesto a conocer estas nuevas cosas que el Señor Jesús nos va a traer. Y en esto de nuevas cosas vienen con todo lo que, por ejemplo, la palabra de Dios nos enseña. Nadie nació sabiendo las escrituras, pero ¿saben qué? Dios es el que nos va a ir dando toda la enseñanza que cada uno de nosotros necesitemos para desarrollar lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. O sea, para desarrollar nuestros dones. Recordaba cuando Abraham fue llamado y salió de su tierra y de su parentela a un lugar que realmente él no conocía, pero salió. Dios espera de que cada uno de nosotros estemos dispuestos también, como Abraham, a dejar nuestra vieja vida, a dejar todas aquellas viejas costumbres, todo aquello que eh, nos aleja de Dios en este momento también, todo aquello que desagrada a Dios. Pero también Abraham fue llamado como un hombre de fe, salió en busca de una tierra prometida. Dios se la había prometido. Todos nosotros debemos vivir una nueva vida y antes, como decía, manejábamos nuestra vida conforme a las enseñanzas que a nosotros nos parecía. Hoy tenemos las enseñanzas de las Escrituras en las que nosotros debemos guiarnos, afirmarnos y debemos pedirle al Señor el entendimiento para que la tercera persona de la Trinidad, que es nuestro Maestro, que es alguien que está en nosotros, que más allá de ir a preguntar a un hermano que está bien, que conoce un poco más las Escrituras y que de pronto ese hermano me va a ayudar, pero también debo pedirle a Dios para que a través del Espíritu Santo Dios abra mi entendimiento y me ayude a conocerle más a Él. Tenemos montones de herramientas hoy a nuestro alcance a través de las redes sociales, que debemos usarla para nuestro beneficio, para nuestra bendición y no para nuestra perdición. Porque así como tenemos montones de cosas buenas en las redes sociales, también tenemos montones de cosas malas, que no solamente nos perjudican, que nos dañan, que nos arruinan y que nos dejan de lado, que es el trabajo que Satanás quiere hacer en cada uno de nosotros. El enemigo está siempre atento, mirando a ver a quién alcanzar para dejarlo de lado. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros, por eso Dios nos salvó, no porque valgamos algo nosotros. Yo no valgo nada, pero Dios vio algo en mí, Dios ha visto algo en vos, vio como escuchábamos hace un ratito, esa piedra fue desechada. Bueno, nosotros también somos la piedra del edificio y cada uno debemos edificarnos y cada uno debemos ver cómo edifica. Entonces, cada uno somos un ladrillo que encaja en el cuerpo de Cristo. Entonces,
cumplimos una función, que cada uno estemos dispuestos a conocer esa función por la que estamos aquí. Terminando y como conclusión, estemos dispuestos como hijos de Dios a aprender al Señor, a conocer cada día más de Él y cada día más de nuestro Salvador. También estemos dispuestos a dejar todo lo que tenga que ver con nuestra vieja vida de lado. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son las cosas que a Dios no le agradan, cuáles son aquellas cosas que antes acostumbrábamos a hacer y que hoy no tenemos que hacerlas, o cuáles son aquellas cosas que de pronto, en este momento, vos estás diciendo, yo todavía no lo he dejado a esto. Bueno, ojalá que Dios haya abierto tu entendimiento, haya tocado tu corazón y que entiendas que el único que te puede ayudar y que Él está dispuesto no solamente a ayudarte, sino a utilizarte para su gloria. Vestirme de Cristo cada día un poco más. Conocer lo que Dios quiere para mi vida. Acostumbrarme en mi diario vivir a comportarme como Cristo se comportaría. A pensar, ¿cómo actuaría el Señor Jesús en esta situación o frente a estas personas con las que tengo que hablar? ¿Cómo le contestaría el Señor Jesús a esta gente que me está sacando de quicio? Actuar de una manera que agrade a nuestro Señor y a nuestro Salvador y que estemos dispuestos siempre a estar renovándonos en nuestro entendimiento. Que el Señor nos bendiga.